Muy buenas y bienvenido al Vitalista. Un podcast donde te hablo de salud, cuerpo y vida con libertad y criterio. Un espacio donde conviven la osteopatía, la clínica, la reflexión y la experiencia real, con una mirada vitalista sobre el mundo y la salud. Si algo de lo que escuchas aquí te resuena, entonces esta conversación también es para ti. Hago un inciso para decirte que si este podcast, si el Vitalista te está aportando algo, te está acompañando en momentos, te está enseñando cosas o simplemente te gusta, tienes la opción a partir de ahora, en las notas del episodio, de poder contribuir a este proyecto. Hay la opción de invitarme a un café o invitarme a un desayuno y con esto me estarás haciendo una donación o una aportación para que este proyecto pueda seguir creciendo. Yo voy a seguir trabajando en él, me apetece mucho, me gusta mucho y creo que aporta mucho a la profesión y a mi proyecto personal, pero sí que es verdad que me apetecía el poder daros esa opción y paralelamente decirte que, como siempre, estoy abierto a comentarios, a aportaciones. Me puedes seguir en redes sociales donde intento divulgar mucho sobre esta forma de ver la salud y decirte que no hay nada a cambio, solo el apoyo y lo que aportas a este proyecto para que podamos seguir trabajando y funcionando. Pasa, ponte cómoda, ponte cómodo y vamos con el capítulo de hoy. Seguimos en esta quinta temporada del Vitalista y vamos allá con el capítulo 99. Voy a seguir con la guarida del alma porque para mí es un tema súper interesante y que me da para... Es una metáfora que me ayuda a integrar muchas de las cosas que te he venido explicando y muchas de las cosas que me gustaría llegar a explicar, ¿vale? Como tengo cuerda para años, pues ya te iré explicando más cosas. Mientras me escuchéis y os pueda interesar o te pueda interesar, aquí seguiremos, ¿vale? Me había quedado en explicar un poco el funcionamiento o esa forma de entender cómo la energía y cómo el alma se mueve dentro del cuerpo, ¿no? Veníamos de comprender cómo se recibe energía desde el sistema digestivo y desde el sistema respiratorio, cómo se vehiculizaba todo eso a través de la sangre, ¿vale? Y cómo toda esa sangre, toda esa energía va llegando a todas las partes del cuerpo, pero en especial al sistema nervioso, donde se da una función de regulación y de transmisión de energía súper importante. Se hace como una transmutación, luego te hablaré, ¿no?, de cómo lo explicaba Steele, pero se da como una transmutación que lo que hace es convertir toda esa energía química que llega en energía como eléctrica que va a activar, que va a convertirse en información que activará las diferentes funciones corporales en forma de información nerviosa o de los ejes neuroendocrinos, ¿sí? De los ejes que van a hacer que se suelte información. Y quiero completar este melón, ya que estoy, y que me lo voy a tomar con calma esta serie porque creo que puede ser muy interesante. Es técnica, es compleja, pero creo que es muy interesante, porque lo que va a pasar es que con toda esta energía, con todo este alma que se está moviendo, se van a ir dando las diferentes funciones corporales. Por ejemplo, ¿no?, se activa la glándula suprarrenal a través del sistema nervioso simpático y del eje HPA, ¿no?, de que se activa el hipotálamo, la hipófisis, se segrega ACTH y la ACTH va a activar la corteza suprarrenal y va a segregar cortisol. Esto va a hacer que órganos como el corazón se activen más, que ciertas funciones corporales se activen y la energía fluya, ¿no?, que la sangre vaya hacia allí, que el sistema inmune se movilice en esa dirección, que el músculo trabaje con más fuerza, ¿vale? Y que se dé una función metabólica. ¿Para qué? Porque a lo mejor estamos en un momento de estrés y hay que correr para conseguir algo, hay que hacer más actividad mental, hay que moverse, hacer un esfuerzo. ¿Y qué va a pasar? Que después de todo ese esfuerzo, después de toda esa actividad, va a haber todo un trabajo de limpieza, todo un trabajo inmunitario, de regeneración,
una vuelta de los fluidos en forma de sangre venosa y en forma de linfa hacia los filtros, hacia limpiarse, ¿no? Y luego hay unas funciones pues de limpieza, de excreción, a nivel digestivo, toda esa energía que se ha absorbido, toda la materia restante tiene que llegar al colon, donde va a ser secretada, ¿no? Todo lo que filtra de la sangre el riñón va a ser eliminado a través de la orina. Y esta es una forma de entender el funcionamiento corporal. Yo creo que si lo has cogido entre el capítulo anterior y este, creo que está bien explicado, ¿vale? Creo que está bien explicado porque partimos de cómo tenemos la energía, de que esta energía se vehiculiza a través de la sangre a donde sea necesaria y que además, a nivel del sistema nervioso, se da una actividad extra que es convertir esa sangre y esa energía que va obteniendo el cuerpo en otro tipo de energía, ¿no? En energía eléctrica y en moléculas que lo que van a hacer es informar y dirigir al resto del cuerpo. Entonces yo me había quedado en el capítulo anterior, después de este recap que hemos hecho, me había quedado en el eje corazón-cerebro, ¿sí? Y esto, hay dos autores o dos personas que me han influido muchísimo en mi carrera profesional. Una de ellas es Roland Lerilou. Nunca lo digo bien este apellido, como me escuche, pero bueno, que es Roland, que vino en el capítulo 39 de este podcast a hablar y que para mí ha sido una de las personas más influyentes en mi vida. Me dijo en su día, en la clínica, y creo que para mí fue la mejor clase y no fue en una clase, ¿no? Porque teníamos una paciente mayor y claro, yo lo analizaba desde un punto de vista estructural. Sí, yo veía a esa paciente desde un punto de vista estructural y no me acuerdo, ¿no? Pero yo le estaba explicando lo que había visto a nivel dorsal o a nivel cervical, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en una tesitura muy mecánica, ¿vale? Y Roland me vino a decir, en pacientes con tanta patología como aquella mujer, tan complejos, el ir a buscar un tema biomecánico pura y exclusivamente no tiene tanto sentido. Eso es lo que yo acabé entendiendo, ¿no? Pero él lo que me vino a decir es, libera la relación entre el cráneo y el corazón y lo que vas a conseguir es vehiculizar y que esa persona vehiculice mejor toda su energía, toda su función, ¿vale? Permite la entrada y salida de líquido y de información nerviosa del cráneo y permite que toda la bomba, toda esa circulación a nivel torácico funcione lo mejor posible. Y con eso estás ayudando muchísimo a esa persona, ¿vale? Si lo oye Roland y no fue así el consejo, yo es lo que entendí, ¿vale? Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo y de hecho creo que lo llevo a cabo en un porcentaje muy alto de mis pacientes, ¿vale? Luego ya lo iré razonando. Y luego hay otro gran autor que me influyó mucho, que fue el propio Andrew Taylor Still. Buenas, señor Cuadrado. De todo lo que os dejé, ¿cuál es la parte que recuerda? Ostras, doctor Still, qué placer. Pues nada, ahora se lo explico. Él nos habla del corazón, en sus libros, nos habla del corazón como una bomba que lo que hace es bombear, llevar la sangre a todos los tejidos. Y nos habla del cerebro como una batería que convierte esa sangre en energía, que mueve y lleva la vitalidad a todas las partes del organismo. Es muy parecido, si os fijáis, a lo que he razonado yo hace un rato. Ambas propuestas, tanto lo que decía Roland como lo que dice Still, me lleva a que cuando tengo un paciente en camilla y sobre todo cuando hay mucha patología o cuando hay un estrés mantenido en el tiempo con que te encuentras los tejidos muy densos, muy rígidos, ¿vale? Me lleva a que lo que intentemos hacer sea liberar y trabajar o repasar cómo es la movilidad y cómo son las tensiones en toda la región craneal, cervical y torácica, ¿vale? Desde el trabajo general, ¿no? Como el trabajo general osteopático que se llama, ¿no? Pues haciendo un trabajo general en el cual estás liberando la relación entre el cráneo, el tórax, con todas estas relaciones que se dan a nivel cervical, sobre todo anterior, y estás liberando todas estas vías de paso, estás consiguiendo reanimar a esa persona,
¿vale? Y no reanimar de la muerte, sino estás, y se dice bien, reanimar, estás reactivando el alma de esa persona, ¿vale? De hecho, yo en acompañamiento integral de la salud, que si escuchas este podcast has oído hablar de ello, porque siempre hablo, ¿no? Es el curso que yo doy en Cercla Vital y que lo doy también y lo vendo así en cualquier momento online, si te gusta y si te interesa. Es un curso a profesionales de la salud, ¿vale? Que estén interesados en la osteopatía y la PNI. Pues en el primer módulo, el abordaje del sistema funcional neurológico precisamente se trata de esto. Se trata de liberar el sistema nervioso, y cuando digo liberar el sistema nervioso es liberar todas las vías de paso y todos los anclajes que tiene el sistema nervioso. Que esto es algo que te contaré, si no en este capítulo, en el siguiente. Y lo que intentamos es empezar por aquí, empezar en casos, y, bueno, en muchos casos de hecho, empezar en ver cómo se expresa el organismo, cómo cuando hablamos del tratamiento y de la valoración y del proceso de acompañamiento de un paciente, como un proceso de comunicación entre nosotros y el paciente, ¿no? Y el cuerpo del paciente, lo que hacemos es esto, es ver qué tensiones hay, ir liberando, ir poniendo pues como en tensión o ir trabajando, acompañando el movimiento que encontremos o la estructura y dejar que se exprese. Y los test que habíamos hecho o la palpación que habíamos hecho, ir viendo cómo cambia. Ir ya en el paso de las sesiones viendo cómo se autorregula. Pacientes que vienen y un día están con un bloqueo a nivel pélvico, con una tensión en la zona de la fosa ilíaca, por ejemplo, con mucha rigidez cervical, pues ver qué es lo que ha quedado y lo que se ha mantenido, ¿vale? En AIS, en Acompañamiento Integral de la Salud, lo que explico es cómo valorar esto y cómo lo vamos trabajando, ¿vale? Y aquí, ahora en adelante, te lo iré a explicar. Dicho esto, quiero dar un salto y quiero ir un poquito hacia esa guarida del alma, ¿vale? A lo que da título a esta serie por ahora de 2 capítulos. Habíamos hablado, y hago un poquito de recap otra vez, habíamos hablado de lo que yo entendía como el alma, ¿no? De toda esa energía primordial, de toda esa energía vital que hay en el fondo de los átomos, de las moléculas vivas, por así decir, ¿no? De la química orgánica que da la vida, ¿no? De todos esos ácidos grasos, todas esas proteínas, todo el trabajo celular que hay ahí, ¿no? Cómo se quema el ATP, cómo se repuebla y se renueva el ATP, toda esa actividad mitocondrial, celular, y cómo todo eso está pasando en todo el organismo, y es la sangre la que eso lo vehiculiza, y toda la actividad neurológica, ¿no? Que se convierte en emociones, se convierte en regulación de las funciones corporales, de trabajo endocrino, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo ese alma, ¿sí? Todas esas funciones que para mí son el alma, ¿vale? Cómo todo eso se ancla a través de una estructura muy interesante que es las meninges en el sistema musculoesquelético, ¿vale? Como tenemos una serie de membranas que son 3, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que van a envolver al sistema nervioso, ¿sí? Desde el cráneo hasta la punta del dedo, porque estas meninges se continúan con las vainas que cubren a los nervios, con todo el tejido perineural. Siento que sea un capítulo técnico, pero me apetece hablarlo así, ¿vale? Y en el podcast pues hablo de lo que me apetece. Sí, si lo ves muy duro, lo siento, y me puedes escuchar en Instagram, que hablo, pues intento bajar o acoplarme a otros niveles de conciencia, ¿no? Pero bueno, creo que la idea general espero que la consigas, y la música que pongo es buena, ¿vale? Entonces, estas meninges, que son 3, tienen una capa que es la más gruesa, que es la dura madre, que se adhiere y que se engancha y se ancla en muchas partes del tejido óseo, por así decir, ¿vale? Luego, más profunda, hay una segunda capa que es la aracnoides, que se separa de la dura madre, y por debajo tiene la pía madre. Pues en el espacio subaracnoideo es donde fluye, donde se encuentra este sistema de amortiguación y este líquido que a la vez nutre a las neuronas y al tejido y a las células gliales, que es el líquido cefalorraquídeo. Y luego tenemos la pía madre, que es la capa más fina, más íntima, que va tapizando todo el tejido neurológico, sí, todo el tejido propiamente dicho neuronal.
Aquí hay otra idea muy interesante que creo que la dejé caer en el capítulo anterior, que fue cuando te hablo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cómo llega y se forma a través de la sangre en lo más profundo del sistema nervioso, ¿no? En los ventrículos, y cómo esto va por dentro, ¿no? Por la parte más profunda del sistema nervioso, llenando esos ventrículos, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y cómo a través de unos agujeritos que hay ahí, ¿sí? Los agujeros de Luska y Magendie, este líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo y acaba tapizando y movilizándose por todo este espacio subaracnoideo, por todo el cerebro, ¿vale? Y es una idea súper interesante, y algo que en osteopatía, con la osteopatía craneal, trabajando a nivel meningeo, ¿no? Se trabaja mucho y es muy interesante. Pero en este capítulo, y para ir acabando, que no sé si me va a dar tiempo a acabarlo, pero bueno, lo que hemos de llegar a entender, y lo que creo que es más interesante para poder acabar de hablar de la guarida del alma, es dónde se adhiere la duramadre. Bien, si nos fijamos en la duramadre, que es un tejido muy denso y muy inervado por el nervio trigémino, además un nervio que tiene una prioridad sensitiva muy grande, ¿vale? Se adhiere a todo lo que es el cráneo, pero sobre todo, y va muy adherido a la base del cráneo, al agujero rasgado, o sea, al agujero magno del occipital y a la altura de C2, ¿vale? Esta es una zona donde la duramadre está muy anclada a las vértebras. Luego hay otra zona de anclaje muy interesante a nivel de C6, en T4, en T9, en toda la columna lumbar, porque la columna lumbar tiene un tema muy interesante, y es que no hay médula a partir del E2, lo que tenemos son todas las raíces. Pues lo que es la duramadre va muy anclada en las vértebras lumbares, y sobre todo hay una estructura que se llama el filum terminale, que penetra a través del agujero sacro y llega a insertarse en el coxis. Es decir, el tejido neurológico, o sea, lo que es la médula espinal y lo que es el envoltorio, lo que sostiene el motor del alma, ¿no? Que es el sistema nervioso central, se ancla desde la pelvis hasta el cráneo. Dicho esto, a este nivel es muy importante entender que cualquier situación, ya sea un evento traumático, ya sea un déficit metabólico, cualquier mecanismo que se te ocurra, por ejemplo, se está estudiando y se está viendo que la translocación de bacterias a través del nervio vago en personas con estreñimiento, años después, está repercutiendo en que aparezca la enfermedad de Alzheimer. No hay estudios a este nivel. O si tenemos un problema metabólico en el cual pues hay resistencia a insulina, diabetes, y tenemos problemas a nivel energético que repercuten a la función mitocondrial, ¿sí? A que llegue la cantidad de energía necesaria al cerebro, ¿no? Todo esto son funciones que nuestras neuronas y ciertas zonas del cerebro pues van a ver afectadas, ¿vale? Van a tener pues a lo mejor cierta hipoxia o cierto estrés oxidativo, y todo esto va a desencadenar, o yo que sé, un estrés mantenido en el tiempo. ¿Sí? Una persona que viva con un estrés mantenido en el tiempo, con ciertas zonas del sistema nervioso, como la amígdala, el sistema límbico, ciertas partes de la corteza prefrontal que estén trabajando en exceso, y eso hace que haya un estrés oxidativo y que esas neuronas vivan peor y vivan en un estado de sufrimiento. Pues eso genera que el cuerpo, que esas meninges se defiendan, ¿vale? O que haya habido, a lo mejor, imagínate, un traumatismo directo, un latigazo cervical. Un latigazo cervical, lo mismo. Y pueden dar una reacción de defensa meningea, ¿vale? Y esa reacción de defensa meningea no nos la vamos a encontrar solo a nivel local. Nos la vamos a encontrar en todo el recorrido y hacia dónde se hayan podido transmitir esas fuerzas. ¿Y dónde lo vamos a ver expresado? En las zonas donde hay una mayor inserción de las meninges en la columna, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que te he dicho antes, a nivel de C2, la base del cráneo, zona de C6, zona de T4, T9,
¿vale? Son las zonas donde además suele haber más dolor. Toda la columna lumbar, la parte baja, la pelvis y todas esas adaptaciones pélvicas. Pero es que hay un tema más. Es que cuando hay tensión en el sistema nervioso, eso genera compensaciones para intentar compensarlo. Porque es un tejido muy nervado, aparte por el nervio trigémino. Es información prioritaria para el sistema nervioso. ¿Y eso qué genera? Genera que el cuerpo busque la tensión muscular para relajar esa tensión, ¿vale? Incluso se habla de que la espasticidad no deja de ser una reacción de defensa. Imagínate, ¿no? Una espasticidad, toda esa contracción, no deja de ser una reacción de defensa del sistema nervioso a una lesión aguda, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, me voy de lo que te quiero contar, ¿vale? El caso es que eso son fuentes de compensaciones, son motivos por los que a lo mejor tienes una contractura muscular, ¿no? O tu paciente tiene una contractura muscular. Aún no he acabado con la guarida del alma, ¿vale? Voy a hacer otro capítulo más porque me estoy acercando a los peligrosos 20 minutos y en la sociedad en la que vivimos, pues un capítulo de más de 20 minutos no me lo vais a escuchar si hablo yo solo. Así que nada, decirte que si te ha gustado el capítulo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres, bueno, yo voy a seguir haciendo capítulos, pero te agradezco mucho una buena valoración en Spotify, un comentario en YouTube si me escuchas allí, o un me gusta, pues un corazoncito en iVoox, que comentes, que yo sepa que estás al otro lado. Y si te parece interesante, pues te puedes acercar a mis redes sociales, a cuadrado.elvitalista, o comentarme por mail, lo que te apetezca. Así yo, como siempre, estoy abierto a comentarios, a crecer, a poderos acompañar y a aportaros cosas, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención, un placer y hasta siempre.